Les queremos contar que en el transcurso del programa escucharemos a Mario Burgos. Mario es psicólogo, epidemiólogo, integra la Comisión de Salud del Instituto Patria, es docente, psicólogo de Milagro Sala. Trabajó con Florial Ferrara en el programa ATAM2, un programa que revolucionó la salud comunitaria y la participación popular en salud. Plantea que poder charlar la pandemia nos permite sacarla del terreno del temor. Al conversar, se puede procesar de otra manera y eso es la base de la salud mental. Nos cuenta que hay dos sectores de la sociedad, los que reconocen el valor de la vida por encima de todo, y por el otro lado grandes grupos empresarios que están del lado del COVID, ya que ellos de esta situación salen fortalecidos. Nos enseña que no se puede tener salud ajeno al medio social, económico, productivo en el que se vive y destaca la gran respuesta que ha dado el pueblo argentino. Hoy es una gran parte de la sociedad la que quiere preservarse en común, que gracias a esa decisión social las cosas funcionan. Postula también la necesidad de los medios de comunicación, de cómo histeriza a la sociedad estar bombardeando constantemente con un mismo problema y las consecuencias negativas que esto puede traer desde el punto de vista epidemiológico y la necesidad de que haya una política de Estado en relación a ello, la necesidad de la vida de hogar, de retomar esa vida que la sociedad y esta vida de consumo nos hacía tenerla a un lado y también del lugar que está ocupando los mayores de 65 años, población que venía también siendo muy activa, tenía proyectos y trabajos, ¿no? Y por último, y muchos temas más va a tratar, es acerca de la revalorización del trabajador. Esto es fundamental desde el punto de vista de la salud mental, porque trabajadores somos la mayoría y cuando peor nos sintamos, peor lo va a sentir la sociedad. Somos una sociedad de resistencia. Vamos a charlar unos minutos con Mario Burgos para poder pensar en términos de salud mental, pero en términos de salud mental, emocional, social, en un sentido amplio, tratando de pensar lo comunitario, y también seguramente vamos a tocar este borde que a nosotros siempre nos interesa en Sanas de la Azotea, que es la psicología en términos políticos, si se quiere, en relación a esto que estamos viviendo en Argentina con la pandemia del coronavirus. Mario en estos días escribió un texto que se llama De Caranchos, Disciplina Social y COVID-19, donde va haciendo un análisis bastante interesante sobre esto que estamos viviendo. Mario, te agradecemos por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Esto de poder charlar la pandemia es importantísimo, porque hay que sacarla del terreno del temor, de la confusión, hay que ponerla en un terreno donde uno pueda conversarla. Todo lo que se puede conversar se procesa de otra manera, es la base de la salud mental, ese principio, ¿no? Mario, vos sabés que hay una cosa que nos queda resonando todo el tiempo, que vos en un momento decís, nuestro gobierno con la cuarentena está haciendo todo lo contrario del genocidio. Estamos salvando miles y miles de vidas. Es lógico que no lo entiendan los cómplices del proceso. Es así, digamos, acá, digamos, los países que han pasado por un genocidio dejan, entre otros residuos terribles para la sociedad, la desvalorización de la vida, digamos, por lo menos de la vida de ciertas porciones de la sociedad, que casi siempre son las porciones mayoritarias, digamos, no se trata de decir, los nazis, digamos, mataban judíos, mataban otros sectores que ellos consideran inferiores, pero también mataron toda la resistencia obrera, digamos, así que mataron millones en su propio país. Esto deja un saldo cuando uno ve las series europeas, cuando uno escucha ciertos discursos, la forma en que los gobiernos europeos trataron el tema de la inmigración africana, por ejemplo, se da cuenta que hay una valoración de la vida que no es la misma que la nuestra. No es la misma. En nuestro caso, por algún motivo que va a haber que estudiar de capacidad de resistencia del pueblo argentino, esta incidencia del genocidio no ha sido de la misma manera. Son algunos sectores particulares los que tienen esa actitud de no reconocer el valor de la vida por encima de todo.
no son todos los sectores, digamos. Mientras personas que no tienen ningún bien casi para compartir, se sacan lo poco que tiene para ayudar a otros, tenemos gente como Roca, como Askenazi, como todos esos grupos importantísimos, como Constantini, que no quieren ceder un centavo, porque no solo quieren mantener su riqueza, apuestan a que a mediano plazo salen de la catástrofe fortalecidos, con un Estado endeudado con ellos, con una sociedad que les deba y que tenga poca capacidad de disputa. Por lo tanto van a ser más fuertes. ¿Qué es lo que pasa con todas las epidemias, dicho sea de paso? En todas las epidemias los ricos salieron gananciosos. El tema es que sobrevivan. En la Edad Media eso se garantizaba separándose absolutamente del vulgo, como lo llamaban ellos, y estando a resguardo. Así todo, la peste bubónica, por ejemplo, arrasó con muchísima gente. Pero cada vez que, pero los bancos nacientes de ese momento se hicieron infinitamente más poderosos, digamos, y así sucesivamente. Entonces, la apuesta de Roca no es una apuesta de alguien que no entiende de política, al contrario, es inteligentísimo desde el punto de vista de alguien que no quiere a la sociedad, por supuesto, no estamos hablando de inteligente desde nuestro lado, es inteligente desde el lado de ellos, acá hay ellos, diría Oesterheld, ¿no? Nuestro gran capital son los sellos en la Argentina, son gente que no, digamos, que le gustaría prescindir de la mayoría de la población. Traccionistas, sus industrias las manipulan de acuerdo a la capacidad de pago del Estado, les interesa más que el Estado gaste dinero, no tanto que porque por el ingreso que tienen, porque muchos de ellos exportan y demás, sino por los compromisos que le crea al Estado ese gasto y por lo tanto la capacidad de soborno y de extorsión que tienen sobre el Estado argentino. Por eso, digamos, una gran discusión ahora es el tema del impuesto extraordinario. Sí. Por ahí hay variantes a ese impuesto. El tema que lo que no podemos permitir es que el Estado salga sobreendeudado, ya tiene la deuda externa, salga sobreendeudado con nuestro capital interno porque le van a hacer lo que deseen después. Puede tener salud mental ajena al medio social y al medio económico, productivo en que se vive. Podemos pensar incluso que hay un sector de nuestra sociedad en la Argentina y también en Latinoamérica y en el mundo que en estos momentos está en el lugar de la pulsión de muerte. Sí, por eso digo, mientras nosotros estamos construyendo un frente con todos los que quieren defender la vida, e incluso en ese frente entra mucha gente con la que estuvimos salvajemente enfrentados y correctamente enfrentados hasta la llegada del COVID, y no lo nombramos justamente para no hacer justamente más división. Esta gente se pone al lado del COVID porque todo lo que está proponiendo Roca y demás favorecería una expansión enorme de la pandemia. Es decir, por ejemplo, comparado con un día de labor de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que pasó con los jubilados el viernes pasado es nada. Es decir, un día cualquiera se mueven 5 millones de personas entre el conurbano y capital. Y esas personas no se mueven en automóvil cada una sola, no, se mueven apiñados en trenes, en colectivos, en subte. Es decir, que en un día podemos hacer todo lo que tirar atrás todo lo que se hizo en todo el tiempo de la cuarentena. Y por supuesto que esto sería una explosión incontenible. Fíjate que el gobierno está va a mandar un avión, ayer lo decían, a China para traer 1.600 respiradores. Eso, al precio de hoy, estamos hablando de 64 millones de dólares. Mirá lo que estamos gastando. Por eso es necesario que alguien lo pague esto. Pero el tema es que esta gente está muy preocupada, tan preocupada en conservar y profundizar su importancia en el terreno económico, que le importa nada que la epidemia se expanda. Por lo tanto, está jugando del lado de la epidemia, y como vos decís, del lado de la pulsión de muerte, ¿no? Así como hay una cosa interesante, la actitud de la sociedad frente a la pandemia, sí. el respeto a la cuarentena, la disciplina social, muestra que los daños que produjo el macrismo a la salud mental de la población no son daños crónicos permanentes. Nos preguntábamos en algunos artículos
que habíamos sacado desde la comisión de la subcomisión de salud mental, sí. cuán profundo había llegado la incidencia de las políticas macristas en el terreno de la salud mental. El corrimiento de la moral pública que fue empujado hacia la perversión por la misma política de Estado, el sometimiento, todo ese tipo de cosas, y la anomia, es decir, la imposibilidad de tener normas cumplibles en la sociedad. La respuesta que ha dado el pueblo argentino muestra que hay una gran vitalidad en la salud mental de la gente. Porque incluso el hecho de que hayan coincidido cacerolazos con los aplausos muestra que hasta la gente que está en contra del gobierno ha cumplido con la norma. Es decir, que se ha impuesto por encima de todo el bien público. Esto es importantísimo, digamos, desde el punto de vista de la salud mental. Sí. Hay una sociedad que quiere preservarse en común. Aun cuando no le guste quien da las órdenes, quien conduce esta estrategia, de todas maneras, por supuesto, lo que es más noticia para los medios de comunicación son los tipos digo porque en general han sido varones, también es digno de estudiarse esto, los tipos que han incumplido la cuarentena. Pero la mayoría lo ha hecho y es algo que hay que destacar muchísimo, realmente hay que destacarlo. Yo vivo al lado, tengo la fortuna de vivir en un lugar que es un bosque, digamos, en Ezeiza pasan estas cosas, sí. Pero al lado está el barrio más pobre de Ezeiza, y la gente de esos barrios, de los barrios más pobres, necesita conectarse para sobrevivir, no puede quedarse dentro de su casa. Y sin embargo, cuando uno tiene que pasar por ahí para alguna diligencia, ve que casi no hay movimiento, la gente hace un esfuerzo pero terrible en cumplir con esto. Y este esfuerzo es lo que está sosteniendo la posibilidad de que no se expanda la epidemia, que haya posibilidades con los pocos recursos que tiene la Argentina de enfrentar algo que es muy salvaje, sobre todo para el sistema de salud y para la economía, ¿no? El problema de los buitres, digamos, de los buitres internos, ¿no? De los caranchos. El tema de que es cierto que la economía está siendo muy afectada. El asunto es que si la epidemia se expandiera, quedaría herida de muerte prácticamente la economía argentina. ¿Vos te imaginás este país con, no sé, pongamos una cifra, 30.000 muertos, 1 millón de infectados? No es una cifra delirante. Si nosotros hubiéramos seguido sin cuarentena, estaríamos en los 40-50.000 infectados. No es delirante. A una multiplicación sencilla muy baja, pongámosle que la multiplicación fuera baja por 10 cada 20 días, ponele, llegaríamos a los 400.000 en mayo y estaríamos en 1.000.000 y pico y así sucesivamente, con un sistema de salud que además tiene que atender todos los problemas de la población. Se viene la gripe todos los años, hay dengue, por ejemplo, Catamarca no tiene COVID, pero tiene muchísimos casos de dengue. Sí. La ciudad de Buenos Aires tiene dengue. Es decir, tenemos todo eso que atravesar y encima capturar casi todo el sistema de salud para el COVID. Así es la cosa. Yo sugiero que cobre un impuesto de emergencia a estos ricos ladrones que han estafado al fisco argentino. Eso solucionaría muchos problemas. Mario, aprovecho para aquellos que nos estén escuchando que estamos hablando con Mario Burgos, psicólogo, epidemiólogo, él es integrante de la Comisión de Salud del Instituto Patria. Mario, en términos de salud mental, salud emocional, psíquica, digamos, vos ves que el pueblo se siente cuidado y que está sintiendo que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con la prevención. Digamos, podemos pensar incluso que esta cuarentena estamos haciendo atención primaria a la salud, digamos, estamos todos de alguna forma colaborando para que esto no sea peor.
Mira, se cumplen algunos paradigmas de la salud comunitaria, ¿no? El primero es que lo que no quiere la sociedad no se hace. Que es algo que solemos olvidar incluso para ponerme dentro de los profesionales. Los profesionales suponemos, y sobre todo, desgraciadamente, las disciplinas físicas suponen que las curas dependen de lo que ellos deciden, y en realidad no, dependen de que el paciente tenga ganas de hacer las cosas. Bueno, si hay algo que muestra la cuarentena y todo lo que está pasando con el coronavirus, es que gracias a la decisión social las cosas funcionan, digamos. ¿Sí? Nuestra capacidad de incidencia es muy poca. Vos fíjate que, digamos, no los psicólogos, los médicos no tienen oferta para hacer. Lo único que pueden ofrecer es la persona muy avanzada en su infección, ¿cómo se llama? Terapia intensiva, respirador, etcétera. Ahora, para el resto de la población expuesta, nada, solamente que se quede en su propia casa. Es decir, que incluso el recurso que usa la población es un recurso propio. Este es el principio básico de la salud desde el punto de vista comunitario. Se hace lo que yo puedo consensuar con el paciente y en este caso con la sociedad que se va a realizar. Eso es importantísimo. Lo segundo, que también habla de nuestra salud mental, es que en general está siendo bien recibido. Es decir, si las personas que transgreden la pandemia, la prevención, lo hacen fundamentalmente en situaciones extremas. Por ejemplo, la gente que fue a cobrar al banco el otro día porque tenía mal puesta la situación. Cuando el sábado los bancos ponen sillas, cuando las fuerzas de seguridad marcan separación, etcétera, etcétera, eso se resuelve. Quiere decir que hay una predisposición espontánea de nuestra sociedad a responder bien. La otra cuestión tiene que ver con que, bueno, esto vamos a tener que favorecerlo. Es decir, yo veía, por ejemplo, ayer empezó a circular un camión de la municipalidad hablando con la sociedad. Es algo que deberían practicar todos los municipios, eso, digamos, que las personas en sus casas tengan un rebote permanente que no sea el de la televisión, sino el de la sociedad más cercana. El espacio de comunicación, el cara a cara, ¿no? Esto que a veces hemos perdido de tanta mediatización por medio, justamente que estamos como saturados también. Exacto, sí, tiene que ser una cosa más directa, que no tiene un gran costo para los municipios, tiene un valor enorme. Lo que hizo ayer Alberto, yo hace un rato estábamos charlando con mi compañera porque vino una persona, se ve que anda de recorrida, preguntando si teníamos algún alimento, bueno, se llevó algunas latas. Y espontáneamente, al saludarnos y demás, dice dos cosas, digamos. La primera dice, menos mal que no está más el que estaba, porque nos estaríamos todos muertos, así. Esto está instalado en la mayor parte de la sociedad, incluso referentes del macrismo están diciendo esto. Lo otro que dijo esta señora, dice, este hombre nos está cuidando, parece un profesor. Y yo digo, por supuesto que alguien podría decir, bueno, pero estamos fomentando el autoritarismo, pero no es no es una cuestión secundaria que ayer Alberto haya tenido una postura que tiene que ver con su profesión, la de docente. Él frente a la pantalla, explicando con toda naturalidad, etcétera, etcétera, le da una tranquilidad a la sociedad, porque esto no es una guerra, digamos. Hay una tendencia también en mucha gente, en muchos profesionales, no gente así en abstracto, sino profesionales, a usar metáforas bélicas. No es una guerra esto es una resistencia en todo caso, una resistencia social a un problema de la naturaleza. Y es importantísimo que quien está resistiendo sepa que quien conduce esa resistencia es capaz y además está preocupado por él. Y yo creo que ayer Alberto, con esa escenografía que tuvo, escenografía en el buen sentido, porque hay que comunicar algo, monta una escena, digamos, siempre se monta una escena. El psicoanalista sentado en una silla junto al paciente está montando una escena. Bueno, Alberto ayer montó la mejor escena, la de un tipo que está enseñando, pero está preocupado por aquellos que lo acompañan. No es un docente desinteresado. Eso de darse vuelta y decir, estamos de acuerdo,
Después un periodista decía, constantemente Alberto dijo, ¿me entienden? No decía, ¿me entienden? Él decía, ¿estamos de acuerdo? Es decir, estaba buscando consenso, todo eso que pasó ayer, digamos, y no es por hacer albertismo bobo, es realmente el peso que tuvo ayer el discurso de Alberto Fernández fue importantísimo. Es una de las principales herramientas que tenemos para sostener la pandemia, que quien conduce la estrategia de cuarentena sea creíble para la sociedad. Por eso hay tanto bombardeo de parte de quienes quieren disputar el terreno en este momento. Si no afectan la figura del presidente, están en problemas porque es el centro de la estrategia sanitaria que tenemos en este momento. Lo demás, por supuesto, son hospitales, son esto, son lo otro, pero nada de eso funcionaría si no hubiera cuarentena. Esta es la realidad, digamos. Nosotros, el hospital es para lo que se nos va penetrando el virus por fuera de lo que podemos resistir. Entonces, bueno, ahí una porción de la gente que se infecta va a ir necesariamente a aislamiento o a terapia intensiva o a respirador. Pero esa no es el centro de la estrategia. El centro de la estrategia es la cuarentena, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista de la salud mental. Es decir, lo que nos debe preocupar más que nada es cómo hacemos que la población transcurra la cuarentena. Una de las cosas que debería hablar el gobierno con los medios, yo no tengo esa capacidad de llegada, pero a lo mejor sí la tiene otro, es que los medios de comunicación se den un porcentual de tratamiento de la pandemia. No puede ser que todo el día estén hablando de eso. Si hay algo que histeriza a la gente es estar constantemente bombardeado por un mismo problema. Y además tiene un resultado desde el punto de vista epidemiológico. A mediano plazo eso va haciendo que la atención se dirija hacia otro lado, que haya un rechazo, que haya una negación. Y ahí es donde podríamos tener problemas con la cuarentena. No sé si me explico. Así que acá me está llamando a lo mejor algún psiquiatra para acusarme. Lo voy a cortar. Espera que lo saco. Ahí está. Espera, ya lo saco. Ahí está. Chau. Sí. Yo tengo también delirio, me persiguen los psiquiatras, por lo que digo. Lo problema es que me curé de la locura, pero me contagié la pobreza. Mi madre me indicó, ¿no? Vos tenés que ser un médico que trabaje con la gente, que alivie a la gente más lastimada. Así cumplí con eso. Sanos de la Azotea, con el mate, el corazón y la acción sanitaria, todos los martes de 19 a 20 horas por la radio comunitaria de la Azotea, 88.7.